Bueno, muy buenos días a todas, a todos y a todes. Les quiero dar la muy bienvenida a esta charla sobre Jorge Luis Borges, que forma parte de unas jornadas, seminario que estamos ofreciendo este semestre, Mariela Blanco y yo en la Universidad Friedrich Schiller de Jena. Les quería hacer acordar lo que ya saben y se dieron cuenta, que esta charla se está ofreciendo de forma híbrida debido a las conocidas medidas de prevención contra corona. Estamos acá, un grupo muy reducido presencialmente en la Universidad Friedrich Schiller de Jena. Pero bueno, ustedes, algunos colegas, algunas colegas y amigos nos están siguiendo por Zoom online. A todos ustedes también quiero dar la muy bienvenida, por supuesto. Estamos muy contentos, contentas de que están siguiéndonos ahora tanto presencialmente como virtualmente. Y quería hacerles acordar también que esta charla se está grabando, así que la van a tener a disposición a posteriori, tanto en las páginas de mi cátedra como de Alcosu. Bueno, quería mencionar que no es la primera vez que la muy estimada y querida colega, profesora doctora Mariela Blanco, está dando una charla acá en la Universidad Friedrich Schiller de Jena. Durante mucho tiempo, durante muchos años, estuvimos codirigiendo ella y yo un proyecto de investigación binacional financiado por DFG, CONICET, MINCIT, sobre el tema de el paradigma Marechal o la tercera posición en la literatura argentina moderna. Entonces, en ese contexto, por supuesto, Mariela ya estuvo viajando muchas veces a Alemania, estuvo dando muchas conferencias, por lo cual hoy es la sexta que nos está ofreciendo en esta universidad sobre un tema de la literatura argentina y hoy un tema de su, digamos, de su especialidad muy específica, que es Jorge Luis Borges. Quería agradecer el acompañamiento técnico por parte del Multimedia Centrum y por parte también de la doctora Claudia Tomadoni. Y quería agradecer otra vez a todos las y los que nos están acompañando, tanto en la charla como también en el seminario. Bueno, ahora, a pesar de que la mayoría de ustedes ya conocen muy bien a Mariela Blanco, igualmente quería presentarla brevemente, por lo cual o para lo cual tengo que recurrir a algunas notas escritas que tengo acá a mano. Bueno, Mariela Blanco es doctora en Letras por la Universidad Nacional de La Plata y docente de literatura argentina en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es investigadora del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y dirige el grupo de investigación, escritura e invención radicado en el CELEIS, que es el Centro de Letras Hispanoamericanas de la Universidad Nacional Mar del Plata. Vicedirectora del INHUS, Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de doble dependencia CONICET, Universidad Nacional de Mar del Plata. Actualmente coordina la Comisión de Ingresos y Promociones de CONICET. Publicó el libro El Ángel y la Mosca, las poéticas de César Fernández Moreno, Joaquín Giannuzzi y Alfredo Bairavé en 2011. Editó y prologó la antología Alfredo Bairavé, Cazador de Signos, en 2012. Dirigió el número 35 y coeditó el número 49 de la revista Variaciones Borges del Borges Center de la University of Pittsburgh. Entre 2017 y 2019 dirigió la revista Reseñas CELEIS. En 2020 publicó el libro Invención de la Nación en Borges y Marechal, Nacionalismo, Liberalismo y Populismo, por la editorial Edubin.
Ha dictado seminarios de grado y posgrado sobre poesía argentina y sobre Jorge Luis Borges, entre otros temas, así como conferencias en universidades de Estados Unidos, Alemania, España y Perú. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas, tanto nacionales como internacionales, así como capítulos de libros sobre diversos temas y aspectos de la literatura argentina. Fue jurado del premio Revista Iberoamericana a la mejor tesis doctoral sobre literatura y cultura latinoamericana, escrita en español o portugués en 2020. En 2011 obtuvo la beca Fulbright CONICET para realizar una estadía postdoctoral de investigación en el Borges Center de la University of Pittsburgh en 2012. En 2013 aplicó a una beca de la DAAD, del gobierno alemán, para realizar una estancia de investigación de 3 meses en la Universidad de Jena y el Instituto Iberoamericano de Berlín, donde estuvo en 2014. Entre 2015 y 2019 codirigió conmigo el ya mencionado proyecto de investigación binacional dedicado al paradigma Marechal, financiado por la DFG en Alemania y MINSIT y CONICET en Argentina. Gracias a esta colaboración visitó la Friedrich-Schiller-Universität Jena ya en muchas ocasiones, participando en varios coloquios internacionales sobre Marechal o también una exposición de pósters sobre Marechal y Jules Solar organizados en Jena. En este momento se encuentra en Alemania gracias a una beca del DAAD del programa Research Stays for University Academics and Scientists de 2021. Bueno, querida Mariela, hoy ya a la mañana lo dije, estoy re contenta de que estés acá, que nos estés acompañando, no solamente en la charla, sino también en las jornadas, en el seminario sobre Borges. Estuvimos temiendo durante mucho tiempo si pudiera hacerse este encuentro presencial. Lo estamos realizando, estás acá y bueno, muchísimas gracias por tantos años de colaboración, por tanto empeño en venir a pesar de todas las condiciones, digamos, que se oponían. Y bueno, muy bienvenido otra vez y para muchas otras ocasiones en el futuro. Muchas gracias, Mariela. Ojalá. Bueno, buen día. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando acá y a través del Zoom. Veo muchos colegas queridos y muy conocedores del tema del cual voy a hablar, así que me pone contenta, me ruboriza y les agradezco doblemente por tener las ganas de escuchar, y sobre todo, como decía Claudia, en estos tiempos, ¿no? Que nos obligan tanto a adaptarnos, y bien que lo sabemos con estas jornadas que teníamos planeados para una fecha, que no sabíamos si se iban a concretar, así que de verdad que hoy para nosotros y nosotras acá en Jena es una celebración este encuentro con los que están presencialmente y con todos los que se hicieron su tiempo para acompañarnos. Unas gracias especiales le quiero dar a Claudia Hammersmith, por supuesto, por sus palabras encantadoras y cariñosas, pero sobre todo por acompañar siempre estos proyectos, estas ganas de hacer cosas juntas, estas ideas distintas que vamos teniendo de realizar actividades que se van, por suerte, renovando a lo largo del tiempo. Siempre para mí es un orgullo decir que estas estancias de investigación que Claudia mencionó con tanto detalle han redundado realmente en proyectos continuados de trabajo que se sostienen en el tiempo y que han marcado singularmente mi trayectoria de investigación, ¿no? Pienso también que estoy viendo acá a Dan Balderston, que se ha conectado, que fue mi tutor en la primera estancia de postdoctorado, y que tengo la suerte que hoy en día seguimos también manteniendo proyectos, así que bueno, repito, es un día de celebración en varios sentidos hoy. Agradezco por supuesto al DAAD por la beca otorgada para que esta presencialidad fuera posible,
y por supuesto a la Friedrich Schiller Università de Jena por recibirme, ¿no? También, y especialmente quiero agradecer hoy a la doctora Claudia Tomadoni y a Cristina Enders, que también veo allá por su apoyo y por hacer de distintas maneras que esto hoy fuera posible. Quería adelantarles ya, adentrándonos en el tema que hoy nos convoca, que en la conferencia la idea es hablar de las líneas de trabajo más actuales, de los estudios sobre la escritura de Jorge Luis Borges, en el marco, como menciona Claudia, del seminario que fuimos compartiendo con los estudiantes, y también de las jornadas Borges que nos convocan hoy y mañana, y que me parece, digamos, que tratamos varios temas, pero uno de los que siempre me parece que no llegamos a profundizar y que siempre es interesante compartir, tanto para los estudiantes como para los colegas, tiene que ver precisamente con las novedades respecto de los últimos estudios que por suerte estamos pudiendo presenciar a partir de los nuevos materiales que han aparecido sobre Borges y que nos permiten comprobar o cuestionar hipótesis de lectura tantas veces sostenidos, ¿no? Yo siempre cuento como una anécdota que quise hacer en su momento la tesis doctoral sobre Borges, y me dijeron, no, está todo dicho sobre Borges, y que en mis estancias postdoctorales, por suerte, he tenido la suerte de siempre poder desmentir ese punto de partida, y que esos estudios se siguen renovando. Hay datos concretos digamos, hay materiales nuevos que así permiten que ocurra, ¿no? Y esos materiales, digo, que me parece que permiten que esto lo podamos inscribir o pensar dentro de las corrientes de renovación, también dentro de los estudios literarios que conocemos bajo la denominación de giro material o archivístico, ¿no? Cuyo impacto estamos sintiendo en los distintos campos dentro de la disciplina. Por otro lado, Claudia también refería a las distintas conferencias que tuve la suerte de poder compartir acá en esta universidad tan querida, y quería traer a colación la conferencia del 2019 que dicté en ese verano tan lindo acá en Jena, del 2019, en donde presenté en esa ocasión la página del Centro Borges de la Biblioteca Nacional, que realizamos junto al grupo de investigación que dirijo en la Universidad Nacional de Mar del Plata, con Daniel Fitzgerald, Ornella Elizalde, Rocío Colman Serra y Sol Martín Sic, junto a Laura Rosato y Germán Álvarez. Bueno, realizamos ese proyecto continuado de trazar un itinerario de las conferencias que Borges dictó entre 1949 y 1955 en Argentina y Uruguay. Y bien podría decirse que hoy es una especie de continuación, una continuación muy grata de ese proyecto con otro perfil, ¿no? Pero que sin duda retrotrae a ese proyecto, por ende les pido disculpas a los que ya estuvieron si repito algunas de las cosas dadas ahí. Bien, este era el proyecto del que hablaba, la página del Centro Borges de la Biblioteca Nacional, que también tenemos la suerte de que cuyos datos se volcaron también en la página del Borges Center de la Universidad de Pittsburgh, en la timeline específicamente, y también en un apartado que se llama Borges Talks, que van a poder compartir la misma información, pero a través de otras técnicas novedosas como el Story Map, que permiten otras formas de navegación. Pero digamos, siempre me voy a estar refiriendo a este proyecto compartido con la Biblioteca Nacional de las conferencias, ¿no? Que pueden consultar, por supuesto, en cualquier momento. Ya en ese momento hablé, ¿no?, en esa conferencia, de un archivo en construcción, al que definí a partir de los conceptos de Raúl Antelo, y cito, como el archivo que podría caracterizarse en definitiva como una zona de obras
como un espacio de incesante deconstrucción y reconfiguración axiológica. Para terminar la cita con una pregunta de Antelo que dice, ¿es el artista el que produce la obra o, por el contrario, es la obra que produce el artista? Y volviendo a leer esta cita, no dejo de pensar que en el caso de la obra de arte de Borges, digamos, resulta más que elocuente, porque sabemos que Borges fue un autor muy consciente, como decíamos hoy más temprano, en las charlas previas de todas sus intervenciones que ahora estudiamos desde la perspectiva de la figura de autor, ¿verdad? Entonces, esta conformación de la obra fue un acto presente, omnipresente en el proyecto poético total de Borges. Hablamos entonces de las múltiples posibilidades que abre esta pregunta, que llega a implicar incluso otro interrogante, ¿no? El de la intervención del observador o observadora, del investigador en este proceso de construcción del archivo, que por supuesto tiene tiene varios hitos importantes, este armado, pensándolo en términos globales del archivo, como sería, podríamos decir, en 2010, el libro de Rosato y Álvarez, al que no voy a referirme en profundidad, porque ya lo hice en esa ocasión, donde se recuperan las anotaciones que Borges dejara en los libros de la Biblioteca Nacional, que fueron recuperados por estos dos investigadores, el libro de Daniel Balderston, que digamos da a conocer resultados de investigaciones muy prolongadas también, How Borges Wrote, que se publica en 2018 y que acaba de ser publicado ahora en español bajo el sello de Ampersand como el método Borges. Y que bueno, van marcando los jalones de este proceso que estoy tratando de describir del armado del archivo Borges, ¿no? Decía entonces que en lo relacionado a este aporte modesto que hicimos nosotros, de lo relacionado con las conferencias, resultaba ya de por sí un desafío bastante singular, el de este proyecto, ya que de algún modo sabíamos que no íbamos a dar con las conferencias en sí mismas, ¿no? ¿Y por qué esta certeza? Bueno, por empezar porque sabíamos que, pensábamos obviamente en las características del material, es decir, lo efímero de la oralidad hacía muy difícil que pudiéramos dar con esa materialidad de las conferencias, y para esto hay que tener en cuenta, obviamente, el factor de las circunstancias históricas, y que es que en esos años que nosotros recortamos, no había medios técnicos aún para dejar en constancia de esas conferencias, ¿no? Hoy en día todo eso sería muy diferente, y lo mismo ocurre al buscar conferencias de Borges en YouTube, y que comienzan a salir muchísimas. El tema es que corresponden a años posteriores a los que nosotros nos proponíamos, en este caso, historizar. De modo que teníamos esa contra, digamos, esa naturaleza efímera de la oralidad, como quería decir, y lo que nos permitió avanzar con este proceso fue, digamos, la concentración en algunas huellas, dentro de las cuales las más valiosas fueron las que dejaron los periodistas, ¿no? Entonces comenzamos a rastrear las crónicas, las reseñas que los periodistas habían hecho de esas conferencias, y comenzamos ahí a encontrar datos muy valiosos para emprender el estudio entonces de estas conferencias. Y digo, así como digo notas periodísticas, también puedo hacer alusión a fotografías, por supuesto, en lugares, digamos, en donde Borges dio muchas conferencias, pero que aparte hay una tradición de conferencias en Argentina, como fue Amigos del Arte, y también libros, digamos, para nuestra sorpresa, encontramos oyentes de esas conferencias que a partir de esas experiencias se habían escrito o volcado esos testimonios en libros. Como este que se ve en la imagen, digamos, que muestra ese
paso de Borges por Entre Ríos, y acá solamente una nota al pie para decir que así como visitó Entre Ríos, visitó otras provincias como Chaco, como Tucumán, bueno, muchos lugares en la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, también en Santa Fe tiene se registraron muchas visitas a la ciudad de Rosario, y lo mismo en Córdoba. Y acá empiezo ya a dejar de hablar del pasado y comienzo a hablar del presente para comentarles que, digamos, tuvimos la suerte de presenciar eso que pasa creo que raras veces en la vida de un investigador, por eso lo celebramos tanto, que es un suceso importante como fue la aparición por una donación a la biblioteca de Michigan State University de 20 cuadernos manuscritos de Borges que estaban en manos de Donald Yates, catedrático, como sabrán, de esa universidad, ¿no? Y que esos cuadernos, que son, digamos, contienen numerosas notas de Borges, se suman otros tantos que están dispersos, ¿no? En colecciones particulares de Buenos Aires, o sea, en manos de coleccionistas, uno muy importante en la biblioteca de la Universidad de Pittsburgh, y otros en la Universidad de Virginia y en la Universidad de Texas. En la línea precisamente de los avances del libro que mencionaba anteriormente, How Borges Wrote, de Daniel Balderston, se conformó, ¿no? Para continuar con los avances de este investigador en el trabajo de arduo proceso de recomposición de la escritura de Borges y de análisis de manuscritos, podríamos decir que se conformó de manera muy reciente un equipo de trabajo internacional para llevar adelante el proyecto de comenzar a trabajar con estas múltiples y variadas notas que Borges dejó en estos cuadernos. Y quiero mostrarles apenas algunas. Estas son las tapas de cuadernos, como para que vean ustedes en qué tipo de materialidad de soporte decidió escribir Borges, y cómo era también el aspecto de esas anotaciones. Son muy pocas. Ven acá de una conferencia, Problema de Realismo, del lado izquierdo, y del derecho un manuscrito del cuento El Fin. Y acá, digamos, termino con esta narrativa del suceso que me pone tan feliz como investigadora, y a todo el equipo por supuesto, de constatar que muchas de esas notas corresponden a las conferencias que habíamos, digamos, cuyo itinerario habíamos marcado, ¿no? Entonces fue como una feliz coincidencia de decir, bueno, aquello que en un principio habíamos de algún modo resignado y pensado que no íbamos a encontrar o dar con esa materialidad, encontramos ahora que damos al menos con huellas valiosas sobre esa materialidad, aunque no sea en la conferencia en sí, son algo que se le acerca bastante, y sin duda son manuscritos que son muy valiosos para seguir analizando y estudiando. En este sentido, quiero decir que una primera aproximación de estos estudios ya puede consultarse en el número 52 de la revista Variaciones Borges de la Universidad de Pittsburgh, del Borges Center, que, digamos, acaba de salir hace menos de un mes, y la verdad que cuyos resultados nos llenan de orgullo, y que voy a, por supuesto, compartir, de modo que quiero adelantarles que no solamente voy a compartir con ustedes el trabajo de mis investigaciones o mis posturas, sino también los de el equipo de trabajo en general, ¿no? Y por supuesto ¿cómo decirlo? La conciencia de que falta muchísimo trabajo por delante, de que esto es apenas un paso inicial en todo el enorme camino y promisorio también camino que nos queda por delante. Podría decir hasta el momento que, más allá de que apenas nos hemos acercado y analizado una porción ínfima de estos muy ricos materiales, afortunadamente sí puedo decir que muchos de esas notas se corresponden, como decía, con este mapa de conferencias. No me atrevo a decir un número, pero sí que más de un 20%, por lo menos de las que tenemos datadas, tenemos notas como para poder terminar ese mapa con mayor exhaustividad.
y que también este material nos va a permitir completar un acercamiento más certero, mejor dicho, y más profundo del habla de Borges, ¿no? Es decir, vamos a tener más datos para poder estudiar cómo Borges hablaba o armaba sus clases o sus conferencias, ¿no? En este sentido también podemos pensar que ya había materiales previos, pero que estos materiales vienen a complementar. Entonces está el valioso libro de Borges Profesor, que reúne las clases que Borges diera en la UBA en 1966, pero que muchas de las conferencias que nosotros compartimos en la página corresponden a cursos que Borges dictó en el Colegio Libre de Estudios Superiores o en otras instituciones similares que serían un rico precedente de esas clases, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando digo el habla de Borges, realmente vamos a poder acercarnos mucho más, asediar mucho mejor ese objeto. La conjetura de lo que Borges dijo, cómo lo dijo, y sobre todo esto que quiero marcar, está en el título, qué lecturas estaba realizando en estos momentos, ¿no? Y cómo hacía jugar esas lecturas en el proceso de armado de sus exposiciones. Y todo eso lo vamos a poder reponer con mayor precisión por estas notas marginales que ustedes están viendo en la pantalla, ¿sí? De las que ahora voy a comentar más en profundidad, pero basta ahora por lo menos señalar que lo primero que marcan estos manuscritos, y estos en particular, es que Borges dejaba o daba cuenta minuciosamente de las lecturas que estaba realizando mientras componía estos textos. De modo que lo que me propongo hoy es empezar a compartir con ustedes cómo estamos trabajando con este equipo internacional, como decía, esta nueva etapa, ¿no? Y los tres ejes que organicé para esta charla tienen que ver con el título: materialidad, lecturas y oralidad. Comenzamos entonces con esta idea de la materialidad, ¿no? Dentro de este vasto territorio que les comentaba recién que nos espera de trabajo, quiero detenerme en lo que considero el primer paso relevante, que va a consistir en poner en diálogo las conferencias y las notas. Esto que les decía, no puedo decir con precisión todavía cuántas, pero va a ser un primer paso obligado sin duda. En una primera aproximación podría decirles que nosotros ya tenemos rastreadas, ¿no?, 200 conferencias que Borges habría dado entre 1949 y 1955, y que al menos un 20% de esas notas, tenemos 20% de esas 200 que rastreamos, ¿no? El resto, por supuesto, es un enigma a seguir resolviendo, tanto lo que concierne a fechar como a localizar, ¿no? Porque otro desafío de estos cuadernos es localizarlos, ¿verdad? Y poder determinar cuáles de esas notas fueron conferencias, cuáles fueron clases, cuáles quedaron truncas por distintas causas, ¿no? Por ejemplo, las instituciones que cerraban o por distintas circunstancias, esos cursos que Borges había preparado no podía dictarse, entre muchas otras posibilidades, por supuesto. La hipótesis general, ¿no?, que opera en este caso es que este proyecto futuro, que los textos de Borges se podrán leer de una manera distinta, ¿no?, a partir de estos materiales incorporados en los últimos años, y acá ya estoy pensando en todo lo que enumeré anteriormente, no solamente en las notas, sino también los libros, los manuscritos de distinto tipo, ¿no? En tanto no solo iluminan este mecanismo de composición, sino también evidencian las relaciones intratextuales, ¿no? Uno de los aspectos que nos propusimos hacer en la página, y que es por supuesto muy útil ahora en cada uno de los análisis que hacemos de las notas, es un punto de partida, es el armado de las series, es decir, tener en cuenta cuántas veces habló Borges sobre un tema, ¿no?, y con qué diferencias. Es decir, qué decía en por qué en determinado lugar decía determinadas cosas o por qué no.
Recordemos también que Borges dejó asentados, así como decía, distintas formas de dar cuenta de estas notas, índices para sus libros, ¿no? Tanto en volúmenes de otros autores, como es el caso de la imagen que estoy compartiendo ahora, que está extraído del libro de Rosato y Álvarez, como en sus cuadernos, ¿no? Y este es el índice que se publicó ahora en el número 52 de Variaciones Borges, al que me refería anteriormente, que es un índice tentativo para el libro Otras Inquisiciones, que hicieron entre Borges y Bianco, ¿no? Pensar también que los cuadernos permitirán reconstruir cierta temporalidad, ¿no? En cuanto permiten ver en cuántos temas y soportes, es decir, esta tensión que a mí me interesa entre oralidad y escritura, trabajaba al mismo tiempo, ¿no? De Borges, ¿no? Estaba preparando notas para La Nación, al mismo tiempo que estaba preparando conferencias ¿no? Para distintas instituciones. Todo eso los cuadernos afortunadamente también nos va a permitir reponerlo con mucha mayor certeza. Por ejemplo, escribía, como decíamos también hoy a la mañana, escribía para diarios. Borges ocupaba mucho de su tiempo para estas tareas que en su mayoría eran rentadas, ¿no? Y al mismo tiempo que, por ejemplo, estoy pensando él dirigía la revista, como fue el caso de Anales de Buenos Aires, ¿no? Digo, poner todo eso en sincronía permite repensar el armado de los libros, por ejemplo, ¿no? Porque Otras Inquisiciones va a tener materiales que provienen de lo que publicó en Anales de Buenos Aires, en La Nación, conferencias que dictó en el Colegio Libre, poder rastrear todo ese origen de los textos, me parece que va a arrojar datos valiosos. Siempre se me ocurre un ejemplo que es muy claro a este respecto, que es El escritor argentino y la traición, que es uno de los textos que más se cita con mayor frecuencia de Borges, y se tiende a olvidar que en una primera instancia fue una conferencia, y la verdad es que dice bastante pensarla como tal, ¿no? Porque repone otra fuerza discursiva, digamos, otra intencionalidad, y etcétera. Como verán, todo lo que les estoy comentando, lo que arma es un panorama de un puzzle que requiere mucha minucia, va a requerir mucha minucia, mucha paciencia, atar muchos cabos sueltos en su reconstrucción de un itinerario, ¿verdad? Y acá es precisamente donde quería compartirles estas conclusiones de equipo, ¿no? Empezar a ver algunos rasgos que ya permiten ser sistematizados de alguna manera a partir de los trabajos de los colegas en este número de Variaciones Borges 52 que les comentaba, ¿no? Quiero destacar primero el trabajo general de Enron Esplin de la Brigham Young University, que hizo un trabajo enorme a la hora de ver estas correspondencias de las notas, bueno, las transcripciones de las notas, el comienzo del ordenamiento de esas notas, es decir, que hizo mucho posible para que todo el equipo pudiéramos avanzar. Quiero compartir también algunas conclusiones respecto de los procesos de composición de estas conferencias, por ejemplo, el trabajo de Alfredo Alonso Stenoz de la Luther College, que afirma, por ejemplo, que en su mayoría las notas comienzan con un nivel de redacción cercano a la terminación, es decir, son casi textos concluidos, que podían ser fácilmente leídos, pero concluyen de forma tentativa, ¿no? Con citas o oraciones dispares que apuntan a una serie de posibles conclusiones. Para decirlo de otra manera, las primeras partes, las introducciones de esas notas son mucho más narrativas, y luego están sucedidas de notas con menos cohesión textual, ¿verdad? Ello evidencia que las anotaciones no funcionaban solamente como registro de su investigación, sino también como una
forma de organizar la parte inicial de las charlas, y esto nos permite, ya que hablamos de Borges y hablamos de conjetura, nos permite conjeturar varias cosas, entre ellas que bueno, tiene que ver obviamente con que Borges sabemos que le costó mucho comenzar a dar conferencias. Para él fue un desafío muy grande, porque digamos, no tenía facilidad para la oralidad cuando tuvo que comenzar a hacerlo. Se sabe que incluso consultó especialistas, psicólogos, todos cuentan la anécdota que le debían a dar conferencias que decían que se iba a tomar una grapa a la vuelta para darse ánimo. Digamos, abundan anécdotas que dan cuenta de que a Borges le costó dar este paso de convertirse en el gran conferencista que terminó siendo, y que, como él dice en varias ocasiones, cuya actividad terminó disfrutando mucho. Entonces, esto permite pensar que, claro, que para vencer ese miedo inicial en cada charla o en cada conferencia, evidentemente estructuró muy bien las primeras partes, y después, con el torbellino de ideas, cabría suponer que no hacía tanta falta dejar asentado todas las oraciones. Pero yo lo que quería comentarles, esto también es como un puntapié para que empecemos a imaginar que estas notas funcionarían como una especie de partitura, sin duda, que sería ejecutada en distintas ocasiones, en las ocasiones que le fuera requerido, por estas distintas instituciones con las que tenía vínculos, para dar charlas o conferencias, aludiendo a esto que decía anteriormente, que muchas veces sobre un tema habló en reiteradas ocasiones, otras no. Esas son las conferencias más de ocasión, dedicadas a personajes, por ejemplo, que tienen que ver con aniversarios, pero podemos decir que hubo algunos temas, por ejemplo la gauchesca, que se repitieron en variadas oportunidades. De modo que podemos ahí imaginarnos que Borges volvía sobre esas notas que tenía tomadas sobre ese tema, y las ejecutaría con mayores o menores variantes en cada ocasión. El artículo de Balderston sostiene, por ejemplo, que la mayoría de los manuscritos terminan con frases epigramáticas, que es un poco lo que venía describiendo, y esto es muy evidente en la letra indefinida y torcida, que da cuenta, obviamente, como él afirma, de la fatiga, que tiene que ver obviamente con su problema de la vista. Y otra hipótesis relevante que presenta Balderston es que Borges se esmeraba en marcar estas referencias en los márgenes que les mostraba anteriormente, no solamente porque era obsesivo por la exactitud, podríamos decir, como sistema memotécnico, sino porque sabía que su vista se estaba acabando de algún modo, y quiso dejar, obviamente, el registro de esas anotaciones para en futuras performances poder recuperar esas citas, ¿sí? Eso también se puede reponer a partir del libro Borges de Bioy Casares, en el cual Bioy Casares en diversas oportunidades dice que Borges necesitaba ir a buscarle y corroborar la exactitud de las citas, ¿no? Y en este sentido, el trabajo de Daniel Fitzgerald muestra que las anotaciones entre el 52 y el 54 tienen un incremento de referencias respecto de sus anteriores entre el 49 y el 51, ¿no? En consonancia con esta hipótesis. Me gusta pensar también y agregar, ¿no?, a lo que dicen mis compañeros, que armó estas notas siguiendo los pasos de los aedas, ¿no?, medievales, como marcas, como huellas que le permitieran repetir esos textos, como decía anteriormente, cuantas veces fueran referidas, ¿no? Y en este sentido voy a compartir ahora en adelante con mayor detalle el análisis que hice del manuscrito de Almafuerte, de Borges sobre Almafuerte, porque hay un registro sonoro que nos permite, ¿no?, de una conferencia que dio posteriormente en el 66 en La Plata, que permite reponer o comparar, ¿no?, cómo dio esa conferencia, qué dijo o no en relación con las notas que son de más de 10 años antes, ¿no? Ornella Lizalde también en sus notas, en su análisis de las notas sobre Conan Doyle, en el mismo número, demuestra que hay un cuaderno enteramente destinado a la preparación de cursos, ¿no?, los cursos que dio en el Colegio Libre,
con mucha dedicación, y señala, ¿no?, que esos cursos se dieron en su mayoría en la ciudad de Buenos Aires, y que eran pagos, ¿sí? Volvemos a lo mismo de hoy, digamos, esto, tanto las conferencias como los cursos eran una fuente de ingreso para Borges, eso es importante. También es importante mencionar cómo para estas clases se incorporan las lecturas de biografías que quizás no utilizaba en otros textos o en textos escritos, como es el caso de Pearson, que escribió una biografía de Bernard Shaw y de Oscar Wilde, entre otras, además de la del propio Conan Doyle que Elizalde analiza, ¿no? Y también marca el uso frecuente de manuales de historia de la literatura, de entradas de enciclopedia, y etcétera, y que nos permite pasar al siguiente punto de esta charla, que tiene que ver con las lecturas, ¿no? Cómo empezamos a rearmar, o poder realmente armar, la biblioteca de Borges con los libros que consultó con certeza, y las ediciones que consultó con certeza, dado que esta exhaustividad que tenía Borges a la hora de marcar estas referencias y marcar las páginas, ¿sí?, de esas ediciones consultadas. Cuando Borges estaba escribiendo algo, estas citas las revisaba y las incorporaba, traduciéndolas o parafraseándolas. Estas citas funcionaban como disparadores del pensamiento y solía hacerlos dialogar con otros textos. Esto, por supuesto, está escrito en el libro de Balderston que mencioné anteriormente, tanto para manuscritos ensayísticos como también de cuentos, ¿no? Obviamente acá yo me estoy centrando más en las conferencias, pero es un procedimiento que se puede hacer extensivo a otros manuscritos. Yo quiero mostrarles acá cómo la búsqueda y análisis de las referencias de estos márgenes permite reconstruir el sistema de lecturas, y que ilumina mucho el contenido del sistema de asociaciones usado en este montaje de estos textos, de estos textos orales que van a ser las clases y conferencias. Voy a mostrar en este caso la última página del manuscrito para las clases de Almafuerte, que analicé en el número 52 de Variaciones Borges. En estas últimas notas, en esta última página, que como ven corrobora lo que decía anteriormente, que no son oraciones, digamos, completas, sino que son apenas apuntes o notas, Borges va a retomar el vínculo neurosis-escritura que había aparecido al comienzo del manuscrito en relación con Poe, y acá lo que decía, ¿no? Acá hay una miniatura de esto. No está mencionado Poe, pero está la idea de la neurosis que estaba al comienzo del manuscrito, y acá esta idea también que menciona Elizalde en su artículo, de cómo los cuadernos permite ver digamos, los temas que se estaban tratando al mismo tiempo, porque en este mismo cuaderno están las notas sobre Edgar Allan Poe, ¿no? Y es en este sentido que, como les decía antes, esta conferencia posterior de La Plata me permitió, digamos, hacer una especie de reconstrucción, ¿no? Porque acá tenía la suerte de tener esa conferencia sonora, estas notas, y también los textos, que no son muchos, que Borges escribió sobre Almafuerte, y que son completamente diferentes a lo que eran estas notas, con lo cual pude corroborar fácilmente que estas notas no correspondían a textos escritos. En esta conferencia de La Plata, les decía yo, Borges iba a invocar al Dr. Johnson y a Schopenhauer, dos de las lecturas que lo van a acompañar durante toda su vida y durante muchos trabajos, por ende, en este caso no consigna números de página. Y en efecto, en esta conferencia de La Plata, el Dr. Johnson es la cita de autoridad que permite hablar de sus lecturas y la particularidad del más fuerte de no deber nada a sus contemporáneos, ¿no? Eso lo dice textualmente. Schopenhauer, por su parte, da el sustento para la neurosis como un camino, si se quiere voluntario, para lograr esa escritura tan distintiva, que para Borges va a resultar tan distintiva y que va a vincular con esa neurosis. Y toma mayor fuerza entonces la hipótesis que fue en ese sentido que pensó esa asociación cuando leemos el volumen del primer fragmento
de Parerga y Palalipómena, que se reproduce en los Anales de Buenos Aires, ¿no? Va a decir este fragmento, traducido por David Fogelman. Entonces podremos, en términos muy generales, concebir la posibilidad de que una manera análoga, en la que cada cual hace de secreto director de escena de sus propios sueños, derive también el destino que domina el verdadero curso de nuestras vidas, de algún modo, y en su última instancia, de una voluntad que es nuestra propia voluntad. Entonces, vamos a tener acá dos alusiones a la concepción poética, paso acá a la siguiente diapositiva, de Hausmann, que aparecen a través de dos fuentes. La del libro de Robert Graves, que como ven ahí en la nota marginal, de White Goddess, en donde esa figura cobra protagonismo por la carga simbólica como musa poética. Y la segunda referencia, vinculada con Hausmann, proviene del libro The Life of Oscar Wilde de Pearson, ¿no? Que es, como mencionaba anteriormente, uno de los biógrafos, y en este caso el que elige Borges, es decir, cómo estaba para las conferencias de Wilde utilizando esa fuente, y la extrapola acá también para trabajar la conferencia sobre Almafuerte, ¿no? Y en este libro decía que se puede comprobar que en la página 363 recoge el diálogo con Wilde que aparece aquí, en esta nota, parcialmente traducido por Borges, por eso anteriormente decía que se apropia, ¿no?, de algunas referencias, las traduce con mucho cuidado, consigna al costado de donde extrae, pero con bastante libertad reproduce en el corpus textual esas citas, ¿no? Encuentro entonces, a partir de todos estos datos analíticos, un estrecho nexo con notas precedentes y por tanto el afán de este cierre perfecto, circular, que de manera tan eficiente funcionaría, nos permite pensar en la oralidad, ¿no?, que es mucho más exigente en los géneros o la lógica de la retórica oral. Entonces, a través de la cita de Wilde, vía Hausmann y Pearson, recupera la tesis del destino y del fracaso como un rasgo distintivo de muchas literaturas encarnadas en un momento y lugar determinados en la poética de Almafuerte, ¿no? Esa búsqueda o ese gusto por trazar genealogías, ¿no?, tan caro a la ensayística de Borges. Entonces vemos así que estas notas no solo resultan relevantes por su contenido en sí mismo, sino porque permite imaginar el remate pensado por Borges en torno a la experiencia poética para Almafuerte, pero a su través la de tantos otros, es decir, está uniendo la experiencia poética, y como siempre en Borges, de literaturas de distintos tiempos y de distintos confines, ¿verdad? La experiencia de la poesía con mayúscula, en definitiva, en la que Borges eligió siempre creer con cierto halo trascendentalista, lo podemos afirmar, ¿no? Y en este sentido, elijo cerrar recordando la experiencia de perplejidad que nos causó cuando por primera vez estábamos haciendo el relevo de estas conferencias, como hacía antes de tener estos materiales, y vi el nombre de Almafuerte dentro de un curso de pensadores místicos. Yo pensaba, ¿qué tiene que ver o qué hace, ¿no?, al lado de Plotino, por ejemplo, Almafuerte? Y bueno, estas notas vinieron por suerte a develar desde qué lado Borges estaba pensando esta inclusión de Almafuerte en este grupo, y también cómo vinculaba una clase con otra, porque en este manuscrito, no me detuve, pero digamos, hay muchas alusiones a Blake, y la clase dedicada a William Blake había sido la anterior, de modo que, como todo profesor, apelaba a la estrategia de recuperar contenidos de clases previas, ¿no?, para mantener el interés o el hilo discursivo, sin duda, y la coherencia. También quiero destacar la diversidad regional de los vínculos intertextuales establecidos en estos apuntes, ¿no? En tanto, también es uno de los grandes puntos de la literatura de Borges, de vincular lo nacional con
lo cosmopolita o con otras literaturas universales, equiparando los lugares, ¿verdad? En aquella, digamos, en aquella tensión tan conocida dentro de la literatura argentina entre lo nacional y lo cosmopolita. Tal como, por supuesto, aparte, no podemos dejar de mencionar el escritor argentino y la tradición, ¿no? En el programa que ya conocemos que está contenido allí. También decir que gracias a las detalladas referencias que Borges dejó en esos márgenes, hemos comenzado, como decía, a reconstruir la biblioteca de Borges, ¿no? Gracias a esas huellas, esos números o a esos datos tan exhaustivos. Y poner un ejemplo, por ejemplo, una fuente muy utilizada es el Concise Cambridge History of English Literature de George Sampson, ¿no? Y permite el acceso a todos los cuadernos, por ejemplo, constatar que este libro fue una fuente central para los cursos, ya que aparece referido tanto para los cursos de historia de la literatura policial como de antiguas literaturas germánicas y Oscar Wilde, es decir, temáticas muy diversas, pero que reúnen algunas fuentes comunes, ¿no? Como veíamos recién también para el caso de Pierce. Mucho más rico aún es el espectro que estas citas, a veces otras más elocuentes y otras de maneras más silenciosas, abren respecto de los significados y las cadenas significantes que se le abrían a Borges, ¿no? Tal es el caso de lo que Alonso Stenós demuestra en su análisis sobre el curso sobre Wilde, sobre Oscar Wilde, en el que se gestan ideas centrales de la obra de Borges, como la de capacidad de innovar de los escritores periféricos respecto de las literaturas centrales, o la del culto del libro, como objeto a los que Borges contrapone la importancia de la oralidad en la obra de Wilde, ¿no? Tal como estamos proponiendo para esta conferencia, porque adelanto que uno de los aspectos que voy a terminar, digamos, concluyendo, que por lo pronto en lo personal a mí más me interesa, es la puesta en valor de determinados temas y autores que en las, digamos, dichosas obras completas no aparecen como tales, digamos, tendemos, y yo esto lo reconozco que me ha ocurrido en mi propia formación, es decir, al ser lectores de las obras completas, esa misma idea de completud nos formó, ¿no?, en la cabeza una idea de, bueno, de esto es lo que habló Borges, estos son los temas, y me parece que lo interesante tanto de las conferencias como de las notas es que ponen en valor otros temas que no están en obras completas, pero a los que Borges le dedicó mucho tiempo y mucho estudio. Entonces, el caso de Almafuerte es otro caso, y es bastante representativo porque en diversas ocasiones, o por ejemplo en la introducción de la antología que preparó para Udeva, Borges dice, le debo este libro a Almafuerte, así como le dedicó un libro a Lugones y un libro a Evaristo Carriego. Para Borges la experiencia poética desde su infancia está ligada a Almafuerte, y a esos dos poetas también, y entonces reconoce siempre esa deuda con Almafuerte. Y me parece que el estudio de las conferencias, y demostrar que dio varias conferencias sobre Almafuerte, permite ver que eso que parecía que no había, o dedicado tanto tiempo al estudio de Almafuerte, puede ser revisado y debe ser revisado. Realmente le dedicó mucho tiempo, solamente que no se evidencia en tantos textos escritos, ¿no? Pasamos entonces con esta introducción al último aspecto de la conferencia, que es la oralidad precisamente, ¿no?, que es el que más pienso como una apertura, como una zona todavía a ser pensada, y agradezco acá cualquier ayuda que quieran dar al respecto, porque hay muchas puertas por donde entrar a este tema. Como les decía entonces anteriormente, lo que me pasó es que cuando vi las notas no tenía nada que ver con estos textos escritos que había sobre Almafuerte. En este caso es revelador porque permite contrastar una conferencia de 1949 y otra del 63, ¿sí? Por eso decía mucho tiempo de diferencia.
Una de las cosas que primero trajo mi atención es el fragmento que aparece en esta conferencia, pero no en los textos dedicados a Almafuerte, que es este que están viendo en pantalla, que es la alusión a la visión de Coleridge. Visión referida por Coleridge, cito textual, de una mujer con un cántaro y una antorcha para apagar el fuego del infierno y para incendiar el paraíso. Almafuerte hubiera querido arder en el infierno. Esto me permitió corroborar que estas notas servían como itinerario memotécnico, ¿no? Como decía antes, como partitura para ejecutar este texto oral. Hay otro aspecto que me parece revelador. Tal como puede observarse, a pesar de esta declaración de propósito de dedicarle un libro, son escasos los trabajos publicados, en contraposición al tiempo que sí le dedicó o a los textos el libro, que no son muchos en los casos de Borges, que haya hecho un libro sobre, en general, los libros son recopilaciones de fragmentos publicados con anterioridad, pero no es el caso del libro de Evaristo Carriego. Entonces, enumero muy rápidamente las conferencias que le dedicó Borges a Almafuerte. Por empezar, como parte del curso Grandes Pensadores Místicos, como dije antes, ¿no? En el CLES, en el Colegio Libre de Estudios Superiores, en 1949. Después, en Bahía Blanca, en 1949 también, y tenemos en este caso los recortes periodísticos que dan cuenta que al otro día habló de la novela policial, entonces acá también se resignifica esta idea del cuaderno que esté pegado con o seguido con las notas dedicadas a Poe, que como recordarán, para Borges era el fundador del género policial. Luego vamos a tener otra en Resistencia, precisamente yo decía que había dado conferencias en Chaco, el 2 de agosto de 1950, donde hablaría sobre poesía gauchesca, Almafuerte, Banks, Enrique Banks y Lugones. Y luego en el Club Social de Posadas, en la provincia de Misiones, ¿no? Es importante destacar para los que no son argentinos o no conocen en detalle la Argentina, que esta investigación de las conferencias reveló que Borges dio cursos en el interior del país. La Argentina es muy grande y el acceso muchas veces no es tan sencillo por tierra, pero Borges viajó a lugares que por ahí no habíamos pensado, que son bastante lejanos respecto a la ciudad de Buenos Aires, que por supuesto reúne la mayor cantidad de cursos y conferencias. Y quiero entonces concluir con la idea de invitarlas a todos a pensar esta idea de repensar la obra con mayúscula de Borges, ¿no? Y la pregunta de cómo reducirla a su producción escrita, cuando empezamos a poner en evidencia no solo la cantidad de producción oral, sino también la singularidad de esa producción, y agregaría la dedicación que Borges, el empeño que puso en esas notas. ¿Por qué no pensar, así como dice ese libro imaginario que nunca le dedicó Almafuerte, a pensar en estas, en cada actualización, en cada charla, en cada conferencia, a través de cada performance, como la concreción de ese libro imaginario que le quedó debiendo a Almafuerte? Otro dato importante para pensar la flexibilidad que permitirían estas partituras está dado por el cambio de tintas, ¿no? Cabe destacar que hasta esta apertura, acá no sé si se ve muy bien, pero se ve la tinta distinta que está en la primera línea respecto de la posterior, con lo cual podemos ver que es un texto intercalado con seguridad posterior, ¿no? Por el uso del corchete. Cabe destacar que esta apertura a la reescritura sobre escritura fue contemplada por Borges desde la génesis de estos textos, ¿no? Lo cual se pone en evidencia por la práctica frecuente que se ve en estos cuadernos de dejar una hoja en blanco. Borges escribía una, sí, dejaba una en blanco y otra, es decir, que esa posibilidad de intercalar cosas con posterioridad estaba pensada desde el inicio. En este caso son evidentes estas interpolaciones, permítanme el término, posteriores a través del cambio de tinta, ¿no? Y muchas veces de grafía, como se evidencia en la imagen.
Nótese también en este fragmento las dos referencias a Blake de las que hablaba anteriormente, que remiten a clases anteriores. Lo mismo ocurre con el uso de los símbolos, como el que ven ahí, ¿no? El círculo, que dan cuenta de este método Borges, que describe Balderston, como decía, para ver estas interpolaciones, para analizar las posibilidades, ¿no? Y en ese sentido, la idea de sistema, ¿no? Porque para los manuscritos de ficción se ve el mismo sistema que para los otros. Por otro lado, significativo el sistema de remisiones intratextuales entre clases y conferencias, dado que la misma alusión a la anécdota de Lawrence, por ejemplo, en relación con Almafuerte, aparece en otro cuaderno para una clase dedicada a Whitman, ¿no? Esto que les decía, Borges leyó mucho, Borges erudito, sí, pero también esas referencias son finitas y se pueden estudiar y son sistematizables. Y esto de la cronología ayuda también, ¿no? Es decir, bueno, estaba más o menos, el curso de Whitman estaba cercano en el tiempo al curso sobre Almafuerte. Y ahora sí, para cerrar, me gustaría señalar que esta perspectiva permite reconsiderar las relaciones entre oralidad y escritura dentro de la producción del autor, no solo desde lo cualitativo, sino también desde lo cuantitativo, ¿no? Pensemos que los cuadernos vienen a comprobar la hipótesis que presenté, o comienzan a comprobar la hipótesis que presenté en el Congreso de Future of Borges Studies en Pittsburgh en 2018, es que hay que considerar los cursos y conferencias como textos en sí mismos, con sus particularidades genéricas, es decir, no solamente como textos precursores de textos que serían publicados, sino también en sus mismas características genéricas de la oralidad. Al contrastar con estos manuscritos tan particulares que son las notas, encontramos las afinidades con esas huellas presentes en reseñas periodísticas, con las que empecé la charla de hoy, o en libros de testigos que permiten corroborar que fueron tomadas para textos orales. Si después esos textos fueron publicados, habrá que estudiar estas circunstancias, es decir, no quiero desmerecerla, no quiero decir que no hay que considerarla, pero viendo las variaciones, ¿no? Armando la serie, atendiendo y marcando también las conferencias como un jalón dentro de la serie. Respecto de lo cuantitativo, la nómina de conferencias con la que ya se cuenta permite hacer un balance entre la obra escrita y oral de Borges y afirmar que el volumen de textos orales constituye una parte muy considerable de su producción, mucho más de la que pensamos. De este modo comienza a advertirse que esa obra, como decía con mayúscula, está compuesta tanto por fragmentos visibles o invisibles, como el mismo narrador de Pierre Menard ofrece en su catálogo visible para luego abrir otra puerta, y leo la cita, ¿no? Dice, narrador de Pierre Menard, hasta aquí, sin otra misión que unos vagos sonetos circunstanciales para el hospitalario o ávido álbum de Madame Henri Bachelier, la obra visible de Menard, en su orden cronológico. Paso ahora a la otra, la subterránea, la interminable, heroica, la impar. También hay de posibilidades del hombre la inconclusa. Esa obra, tal vez la más significativa de nuestro tiempo, consta de los capítulos 9 y 38 de la primera parte de Don Quijote y de un fragmento del capítulo 22. Yo sé que tal afirmación parece un dislate, justificar este dislate es el objeto primordial de esta nota. Fin de cita. Para el análisis de esta producción subterránea, me permito tomar esos conceptos, que también forma parte de la obra, se hace necesario poner en valor la oralidad, a la que la mayoría de los críticos solemos dejar de lado por una histórica valorización de la escritura. Bueno, muchas gracias. Hasta acá.
Bueno, Mariela, muchísimas gracias por esa charla iluminadora, tan clara, tan, digamos, entusiasta y entusiasmadora. Bueno, muchísimas gracias realmente por esta presentación también de ese material nuevo que no todas y todos conocen. Y esa propuesta hermosa de repensar Borges justamente a través de este nuevo material, de esta oralidad, de esta obra invisible que se está descubriendo ahora paso a paso. Muchísimas gracias. Pero bueno, como estamos acá en una situación híbrida, con la presencia de gente dentro de la sala, pero también en ese espacio virtual que es el Zoom, que es el Internet, invito a todos y todas las y los presentes a que hagan sus comentarios, sus preguntas. Están tanto estudiantes que están siguiendo el seminario Jornadas Borges, como también ilustrísimos colegas muy expertos en la obra de Borges, así que invitamos a preguntas, comentarios, sea desde el público virtual o el público que nos acompaña virtualmente o desde el público que está acá presencialmente. Adelante, Javier, gracias. Hola Mariela, muchas gracias. Saludo desde Medellín. Soy un chileno que pertenece a la red y hace tiempo escribí un artículo que está publicado en una revista de musicología de la Universidad de Talca que se llama Revista Neuma, que es la revista donde yo trabajo en Chile. Y ese artículo trata sobre la influencia de Borges en las letras de Cerati. Analicé algunas canciones de discos de Soda Stereo y tuvo bastante repercusión en su tiempo. El artículo fue leído completo en una radio en Estados Unidos y después cuando Cerati falleció me llamaron de una radio de Bogotá para hablar sobre la influencia de Borges en Cerati. Me gustaría primero saber si tú conoces ese trabajo y segundo, si es que existen otros trabajos similares sobre el estudio de Borges y su influencia en la música popular, porque lo que yo he investigado es más que nada influencia de Borges en literatura, pero en la música, más que el trabajo que hice yo tentativo de analizar algunas letras de los discos de Soda Stereo, no conozco más. Gracias. Y saludos desde Medellín. ¿Ahora o esperamos varias preguntas? No sé. Bueno, si tuvieras una respuesta más o menos precisa, entonces diría de responder directamente, aparte que también tenemos un comentario en el chat, pero quizás entonces adelántate vos, por favor, Mariela. Hola Javier, bueno, gracias por escuchar, gracias por el comentario y por la pregunta. Interesante, ¿no? No que yo sepa, no conozco trabajos que se hayan centrado en eso, me resulta interesante tu trabajo, no lo conozco, es la respuesta, pero me gustaría conocerlo, así que por ahí me puedes escribir después y mandármelo. Me quedé pensando en que sé que en el libro ahora que salió del Indio Solari, habla de Marechal, ¿no? De Borges, así que sin duda que hay músicos populares, como decís vos, yo diría rockeros, argentinos, que son muy buenos lectores, ¿no? Y que entonces en esos lectores, como es el caso de Cerati, como sería seguramente en el caso de Spinetta también, y en el caso del Indio Solari sin duda, vamos a encontrar intertextualidades ricas. No es mi objeto de estudio, pero sin duda que es un campo muy rico y te aliento a continuarlo. Ahí ya te tiré el Indio y Marechal, debe estar muy bueno esa punta. Se me ocurre, me gustaría tener tiempo de hacerla, pero no. Quizás agregar este comentario que hay en el chat, no sé si todos y todas lo pueden ver, de Chandre, no sé, Cañoles, que dice que hay un disco que se llama Caja de Música de Pedro Aznar, sí. que son textos de Jorge Luis Borges. Es verdad.
sí, buenísimo, gracias, es verdad. Gracias ahí por el aporte. Ahí ya tenemos 4 autores que de alguna manera se influenciaron con Borges, ¿no? En Spinetta habría que investigar muy profundamente, porque siento que Spinetta tiene como una metafísica del aquí y ahora, que también es parte como del pensamiento de Borges, ¿no? Por eso, ¿viste? Ahí sale con el diálogo cosas lindas siempre. Sí. Bueno, antes de que ahora me son invisibles los participantes online, yo había visto que también Daniel Baldasston había levantado la mano. Daniel. Sí, aquí estoy. Bueno, con respecto a la cuestión de la música, hemos publicado varios artículos a lo largo de los años sobre esa cuestión. Hay varios de John Tursi Escobar sobre tango, pero también sobre la incomodidad que sintió Borges ante las adaptaciones de Piazzolla y otras cosas. También un trabajo archivístico en los archivos de Piazzolla. Publicamos un artículo en el número 50, que son actas de un congreso en Marruecos, de Federico Favalli, que es un compositor, y ahí analiza estructuras musicales en la obra de un compositor influido por Borges. Favalli acaba de mandarnos un artículo para, no sé si para el próximo número o para otro futuro. Quería mencionar que el número que tantas veces mencionó Mariela está en la tienda de del Borges Center de Pittsburgh. La dirección es borges.pit con 2ts.edu, y la dirección completa del número 52 es borges.pit.edu /journal. Puedo copiar lo que puse en el mensaje a Claudia Tomadoni. Lo pueden adquirir por $5 en forma de PDF. Entonces ahí tienen un primer capítulo del trabajo sobre los cuadernos. Son 14 artículos. Inicialmente el equipo que reunimos hace unos 8 meses en un Zoom, había más o menos 25 personas, algunas desertaron, y vamos a volver a los temas que quedaron desiertos en el número 54 en octubre de este año. Entonces quedan varios temas por explorar todavía de los cuadernos que tenemos. Si alguien aquí está interesado, que por favor me contacte. Muchísimas gracias, Daniel. Seguramente habrá mucha gente que ahora se va a poner no ahora mismo, pero después a sacar este PDF que me parece súper interesante. Muchas gracias, Daniel. ¿Pusiste el link? Sí, puso el link. Muy bien. Creo que también Andrea Pagni había levantado la mano, si no me equivoco. Andrea. Sí, gracias, Claudia. Bueno, los saludo a todos. Muchos de ustedes los conozco. A Mariela no la conocía todavía personalmente. Me parece, muchas gracias, Mariela, por tu trabajo, que es maravilloso, ¿sí? Y bueno, las variaciones Borges las recibo cuando salen, así que esperaré el libro ahora que me mandará el equipo. Tenía una pregunta y espero que no la hayas respondido en momentos en que no te escuché, porque no siempre pude escucharte, a veces se me cortaba el tono. En cuanto a las conferencias reunidas, me interesaría saber cuáles son, digamos así, si hay grandes líneas temáticas, si hay determinados Schwerpunkte, se dice en alemán, temas recurrentes, si han hecho un análisis, digamos así, de las temáticas generales, eso por un lado, y por el otro lado, como yo trabajo sobre todo sobre temas de historia de la traducción y también
en gran parte también de la traducción del alemán, quería ofrecerles, ahora que tengo un poco más de tiempo porque me he jubilado, si necesitan algún tipo de ayuda, en el caso de lo que venga del alemán, no duden, por favor, en ponerse en contacto conmigo, porque yo con mucho gusto les ayudo en la cuestión de, o me ocupo de algún tema que a ustedes les parezca interesante y relevante y en el que yo pueda aportar algo, ¿no? Porque me parece realmente que es un proyecto muy lindo y claro, abierto a 1000 caminos, ¿no? Pero bueno, la pregunta central era la de los temas. Buenísimo, Andrea, gracias. No, ese cierre que has dado a tu... La cara de Dan Balderson justo, pero debe estar muy feliz celebrando, porque la verdad que los textos, en esta parte que hablábamos de la reconstrucción de la biblioteca, en alemán son muchos, pero sí, es una parte que es compleja en general, porque algunos están en alemán antiguo, ¿no? Claro. Es todo un desafío, así que la verdad que ya celebramos mucho tu ofrecimiento. Te saludo también por tu jubilación, que me llegó por distintas personas, y respecto de tu pregunta, y gracias por tus comentarios. Sí, se puede ver en la página, no quise hoy centrarme tanto en eso, pero en la página del Centro Borges de la Biblioteca Nacional tenemos por palabras clave, lo cual permite, digamos, si uno entra, y digamos, estamos ordenados, distintos ordenamientos. Uno es por fecha, otro por lugar, y otro es por tema. Me la va a matar si no me acuerdo bien, por temas. Y por temas permite ver precisamente un desafío hacer eso. Es un gran desafío, porque ya el rótulo que le pongas al tema dice un montón de cosas. Entonces, literatura inglesa, para Borges, dentro de literatura inglesa va Oscar Wilde y van todos, digamos, ¿no? El tema que a él le interesaba era la lengua, obviamente. Pero siempre en esos rótulos tenés exclusiones e inclusiones incómodas. Así que, pero en una primera aproximación, que supongo por lo que vos estás preguntando, te arroja ya una estadística de cuánto le dedicó a determinados temas. Entonces, obviamente, y como era de esperar, a la literatura inglesa le dedicó mucho, mucho más que a la literatura argentina incluso. Me parece a mí que no es, y ahí donde se nos fue abriendo las puertas de la investigación, a decir nada está acabado, y así como dije con la oralidad, es todo un desafío, porque todos son grandes temas. Acá ocurre lo mismo, porque vos decís, bueno, ¿por qué Borges habló tanto de literatura inglesa? ¿Por un capricho, por la biblioteca personal del padre, por todo eso a lo que estamos acostumbrados? ¿O porque fue contratado, y acá pongo IO, ¿no? Porque fue contratado por una asociación de habla inglesa para dictar cursos. Porque después en el Colegio Libre de Estudios Superiores hacían una encuesta al final de cada año sobre qué temas les interesaba a los estudiantes tomar cursos. ¿Se entiende? Entonces, sin duda que podemos afirmar que es un tema que fue de su especialidad, pero yo creo que hay que mitigar esta idea de que era un capricho o un gusto, que había una demanda también por parte de las instituciones. Entonces, cuando, por ejemplo, vemos que le dedicó una conferencia a Nordau o una conferencia a Bach, decís, bueno, ¿eran vastos sus conocimientos sobre Bach? No, era un aniversario de Bach y la Goethe lo convocó a dar una conferencia sobre Bach. Entonces, todo eso nos abrió a un espectro ahí iríamos sobre tu zona, tu especialidad, ¿no? de historia intelectual, bueno, que es riquísima, por suerte. Ahora Ornella Lizalde está haciendo su tesis doctoral sobre el vínculo con el Colegio Libre de Estudios Superiores, ¿no? Partimos de lo que eran las conferencias de Borges y se abrió el abanico a todo lo que era el sustento de esa institución, que era una alternativa a la universidad, donde frecuentaron figuras intelectuales importantísimas de la Argentina, incluso todos los hermanos Frondizi estuvieron por detrás de esa institución,
Así que, bueno, Justi, estoy pensando en tantos otros figuras relevantes de nuestra intelectualidad que estuvieron congregados ahí y que obviamente era una institución muy opositora al gobierno de Perón. Digo, obviamente por la época. Entonces, bueno, fíjate todo lo que abre tu interesantísima pregunta, que es por los temas y todo lo que permite explorar, pero todo requiere un cuidado a la hora de hacer aseveraciones, ¿no? Sí. Y una preguntita más que tenía aquí, si también tienen en cuenta las conferencias, aunque me imagino que no han de ser muchas, que dictó en el extranjero. Bueno, en esa época estuvo en Salamanca, no sé dónde estuvo, debe haber estado en algunos lados más, ¿no? pasa que esas vienen después. Podríamos, así como para simplificar, decir que Borges empieza a ser famoso en los 60, y ahí también das con un dato importante que no mencioné. La época que estamos estudiando, y por eso Borges va tanto al interior del país, no era el escritor internacional con cuya figura todos nos quedamos en la cabeza. Sí, Antes de llegar a eso, Borges tuvo otras etapas, y eso se sitúa en general a partir de los años 60. Pero hubo algunas conferencias. No, si puedo aclarar, Borges vuelve del segundo viaje a Europa en el 24 y después no sale del Río de la Plata hasta el 61, cuando va a Texas. Hay 37 años que no sale de Argentina y Uruguay, y todas estas conferencias que estamos viendo, los apuntes, las anotaciones en los cuadernos, son del periodo rioplatense, puramente rioplatense, 24 al 70, al 61, nunca sale. Yo había encontrado una referencia que en los 50 había estado en Salamanca. No, absolutamente no. No, el primer viaje al extranjero del hombre, digamos, ciego, es el semestre que pasa en la Universidad de Texas, en Austin, en el 61. Después hay un montón de viajes. Todo eso está en el timeline del Borges Center. Pueden ir año por año viendo dónde estuvo, pero no estuvo fuera del Río de la Plata durante esos 27 años. Una cosa bien, Andrea, para agregar es que sí es un pendiente después de 37 años, pero 37 años. Después de que podamos, de que terminemos bien con estas conferencias rioplatenses, sí, historizar o seguir, digamos, un trabajo más profundo sobre las cosas. Yo precisamente vine a investigar ahora, en esta beca del DAD, las que dio acá en Alemania. Sobre eso, que seguramente vas a poder ayudar con más datos de los que conseguí. Sí, con mucho gusto. Y quizás más comentarios, preguntas, anotaciones. Vimos que hay otro comentario en el chat de Felipe Pereira, justamente, pero que iba a la pregunta anterior de Javier con respecto a la presencia de Borges en la música popular, y ahí dice, respecto al comentario de Javier, el cantante brasileño Vítor Ramil compuso milongas para poemas de Borges. Así que hay otro dato más para los y las que estén interesados. Gracias, Felipe, por este comentario. Hay quizás más deseos de continuar la discusión, comentarios, preguntas. Sería esta la ocasión, por lo menos en este contexto. Si no es el caso por el momento, dado también los horarios muy estrechos que estamos teniendo acá en Jena por justamente el seminario, la jornada, y mirando el reloj, que ya en realidad nos estuvimos pasando un poquito estos tiempos académicos que estamos utilizando en Alemania, diría que podemos cerrar este encuentro maravilloso, muy inspirador, muy rico, muy fascinante,
dando otra vez las gracias a Mariela por esa maravillosa presentación, invitando a todos y todas a continuar, a tratar de contribuir de alguna forma a ese gran proyecto con tanta gente implicada, con tantas fuentes implicadas, con tanto saber implicado y necesario, como el ofrecimiento de Andrea con respecto al alemán. Así que vamos a cerrar esta maravillosa reunión y esperamos poder continuar en otra ocasión, quizás en otro contexto o en el mismo, seguir discutiendo. Muchas gracias otra vez, Mariela. Fue maravilloso. Gracias. Gracias a ustedes. En serio. Saludos a los amigos y amigas muy queridas que veo y a colegas muy respetados.